Una de las características que tiene la plataforma Chamilo es la de posibilitarnos rendir exámenes a distancia, y por ello ahora vamos a hacer la prueba cómo más o menos es esta dinámica de poder dar un examen a distancia si es que esta no fuera la primera vez que estás trabajando con un sistema e-learning de educación a distancia. Lo que debemos hacer primero es ir a la pestaña ejercicios, y aquí tenemos un ejercicio habilitado por el profesor. Es ejercicio unidad 1. En este caso, para rendir el ejercicio tiene que estar más o menos en esta forma de presentación, porque de estar inactivo el link posiblemente estemos procurando rendir el examen mucho antes del plazo establecido por el profesor, o más por el contrario, posiblemente estemos intentando rendir el examen en un periodo posterior al límite que hubiera puesto el maestro para que se pueda rendir en el examen. En este caso no hay ninguna otra advertencia, como puedo ver acá. Entonces vamos a hacer doble clic y me sale esto: ejercicio unidad 1, intentos 0 de 1, es decir que el profesor ha configurado el sistema para que solamente el examen se pueda dar una sola vez, porque existe la posibilidad inclusive de que el profesor ingrese retroalimentación, es decir, a la pregunta brinde también las respuestas, pero esto es generalmente en ejercicios de prueba, no en exámenes, porque el examen es una actividad bastante formal en la cual no puede existir retroalimentación, es decir, no pueden salir las respuestas porque estas pueden circular para otros usuarios. Bien, comenzamos entonces. Vamos a hacer clic aquí en iniciar la prueba y vemos. El docente ha configurado el sistema para que la prueba de 8 preguntas pueda durar 19 minutos. Entonces debo estar muy atento a el reloj y a la forma en la cual este va avanzando en función a las preguntas que voy a ir respondiendo. Debo dosificar bien el tiempo que tengo para que de esta manera podamos no tener problemas posteriormente. Aquí hay una pregunta que dice: ¿quién inventó la imprenta? Entonces yo debo escoger la respuesta correcta haciendo clic. Una vez de que estoy seguro de que esa es la respuesta, nos vamos a la pregunta siguiente y el sistema se va a encargar automáticamente de guardar la respuesta. Entonces vamos a la siguiente pregunta y revisamos en qué año se realizaron transmisiones de radio experimentales en Bolivia. Esta es una pregunta, como podemos ver, en qué años. No dice qué año ni nada por el estilo. Nos está hablando de la posibilidad de que varias respuestas sean las correctas. En este sentido, cada respuesta tiene una ponderación con respecto a la totalidad. En este caso, por ejemplo, 3 son las respuestas correctas y seguramente si únicamente respondo 2 de las 3, entonces habré sacado, por decir algo, un 33% del 100%. Si es que llegara a responder 2 de 3 preguntas, entonces sería un 66,6% del total del 100%. Vale decir, si esta pregunta, por ejemplo, vale un punto, este debería dividirse en 3. Si yo hago mi elección de las posibles respuestas,
entonces y he errado alguna de ellas, puedo llegar a tener, cada una vale 1/3, entonces puedo llegar a tener en función al prorrateo una nota en este sentido. Lo que es importante es leer muy bien la pregunta, porque hay algunas que simplemente requieren de una sola respuesta, pero hay otras, como en este caso, porque aquí está bastante claro en qué años, ¿no? Es una pregunta que está buscando varias fechas que yo debo escoger para que de esta manera pueda dar una respuesta correcta y acorde a lo que el profesor ha procurado buscar. Vamos a la pregunta siguiente. Complete la siguiente frase. Y aquí debemos ser muy cuidadosos. Hay que escribir en mayúsculas la respuesta para que de esta manera no tengamos la dificultad de minúsculas y mayúsculas. Por ello es preferible lanzarlo en mayúsculas, porque posiblemente el sistema no reconozca muy bien, o el maestro tendría que hacer una revisión manual si es que yo hubiera escrito radio, la R mayúscula y lo demás minúscula, nacional, la N mayúscula y lo demás en minúscula. Entonces lo mejor es responder en mayúsculas y Radio Nacional de Bolivia, que pertenecía a los hermanos Costas. Entonces procuro siempre responder en mayúsculas. Vamos a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de relacionar conceptos, es decir, aquí tenemos 3 premisas y a este lado a cada premisa corresponde una de estas frases que tenemos en esta parte. Entonces vamos a intentar hacer esta relación. Por lo menos aquí estoy encontrando algo conocido, Radio Nacional de Bolivia. Y entonces vamos a ver, sería la respuesta Radio Nacional de Bolivia, primera emisora comercial. Radio Illimani, entonces la 2 tendría que ser la premisa A, Radio Illimani, emisora privada que pasó a manos del Estado. Padre Descartes, desde San Calixto realizó las primeras transmisiones de radio, entonces a esta correspondería la B. Esta es una pregunta que requiere de una respuesta de correlación entre estas premisas y las frases que se encuentran en esta parte. Puede tener 3, 4, 5, 6, 7 opciones. Generalmente cuando son niveles universitarios bastante avanzados, el número de opciones va aumentando. Y cada una de ellas, como en el caso anterior, tiene un porcentaje que el profesor le ha dado. Por ejemplo, en este caso, esta pregunta vale 10%. Y una respuesta, por ejemplo, tiene un valor de 3, otra respuesta tiene un valor de 3, suman 6, y otra respuesta tiene un valor de 4, y con ello el 10%. Así está configurado el sistema para que de esta manera nosotros podamos dar las mejores respuestas. En el caso de esta, ¿por qué es importante el estudio de la radio? Ya es una pregunta abierta que nosotros debemos desarrollar en este editor de texto bastante sencillo. Ojo que el sistema no permite en todo caso que nosotros podamos copiar texto externo de manera directa, sino que tiene una especie de filtro, y vamos a probar
copiando este texto. Vamos a ver, hacemos clic derecho y fíjense, no se activa la opción de poder copiar. Posiblemente presionando control B chica podamos copiar. Sin embargo, este no es un texto limpio y posiblemente puede provocar dentro del sistema algún tipo de dificultad, porque fíjense ustedes, se ha copiado con el formato original. Ahora aquí también podríamos introducir una imagen. Podemos buscar una imagen que dentro de nuestra computadora que represente la respuesta que queremos dar. Podemos construir una tabla. Aquí tenemos un editor donde podemos poner un título, luego un texto normal, podemos hacer con negrillas, etcétera. Son varias las posibilidades, pero como se trata de una pregunta de examen, debemos intentar ser lo más breves posible y lo más claros en la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta con imagen que debemos tener muy en cuenta y hay que identificar, como está pidiendo claramente en el contexto de la imagen, cuáles son los elementos básicos para un estudio de radio. Y vemos aquí que existen, sobre todo para imágenes de reconocimiento, porque Yamilo intenta también ofrecer posibilidades interactivas a los usuarios para que puedan rendir el examen. Aquí tenemos dos zonas interactivas que nosotros debemos reconocer. ¿Y cómo se reconocen? Simplemente haciendo clic sobre las mismas. Vamos entonces. Primero dice, las zonas interactivas son el micrófono y la consola. Entonces hago clic encima del micrófono. Fíjense, ahí está una de las respuestas. Y hago clic sobre la consola y esta sería la segunda. Entonces, cuando se me plantee una imagen, yo debo hacer clic encima de las posibles respuestas que yo vea pertinentes para ese caso. Vamos a la siguiente pregunta. Los inventos que dieron paso a la invención de la radio son... Aquí tenemos algún problema tal vez de redacción, pero vamos a procurar responder. Aquí tenemos la electricidad, el telégrafo y la válvula triodo. Nos está hablando de un conjunto de cosas, por eso dice los inventos. No dice el invento, porque podría darse la redacción de la pregunta de esa manera. Entonces dice los inventos, por lo tanto, pueden ser 2 opciones, pueden ser 3 opciones, pueden ser 4, dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros tengamos en el monitor. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Qué necesito para hacer un podcast? Y entonces analizamos un poquito la pregunta para responder. Un estudio de grabación, un micrófono, un plug de video, una radio. En este caso, varias pueden ser las respuestas, aunque esto está formulado en singular, ¿no? Es decir, ¿qué necesito para hacer un podcast? Para hacer un podcast necesito una serie de elementos, una serie de cosas. Es lo mismo que si preguntáramos ¿qué necesito para hacer un pastel? Entonces aquí puede haber varias opciones como harina, leche, etc. En este caso, ¿qué necesitas para hacer un podcast? Hay varias posibilidades y puede ser el estudio de grabación, el micrófono, plug de video, no creo, una radio tampoco. Una vez de que hemos concluido con la realización del examen y todavía me ha sobrado varios minutos, porque aquí
sigue corriendo el tiempo, entonces yo puedo terminar el ejercicio haciendo clic aquí, o en su caso puedo hacer una revisión de las anteriores preguntas. Y se acuerdan que había dejado una pregunta vacía, esta que la puedo dejar para el final, y puedo ir haciendo la respuesta una vez de que hubiera terminado la respuesta. Continúo, nuevamente voy a la página siguiente. Aquí voy a tener la dificultad de, en el caso de la imagen, de volver a escoger cuáles son los elementos. Vamos a la siguiente pregunta. Esto se ha mantenido, solamente he tenido la dificultad de volver a configurar, de volver a responder lo que se me había preguntado en la imagen, pero puedo ir a siguiente. Fíjense, continúa marcado mis opciones iniciales. Una vez de que veo que todavía tengo tiempo, pero ya estoy seguro de todas las respuestas que hubiera realizado, doy clic en terminar el ejercicio. Debo estar seguro de que el ejercicio se ha guardado, por ello me sale este mensaje que dice que está guardado. Y aquí hay un mensaje del docente que debo leerlo. En el caso de que esté disponible, dice: gracias por rendir el ejercicio, y ahora sí puedo volver a la página principal. Si quiero volver a dar el ejercicio, voy a hacer clic, y como ustedes pueden ver, se ha bloqueado, ya no está. Me da este anuncio que dice: el número de intentos es 1, y yo ya el 8 de mayo a las 10:20 p.m. he desarrollado este ejercicio. Que voy a intentar nuevamente hacer la prueba. Ya me indica el sistema de que no se puede realizar el ejercicio porque el número de intentos máximos programado por el docente solamente era 1. Entonces, de esa manera debemos de rendir los exámenes, los controles de lectura, o ya sean los ejercicios de comprensión que sean lanzados a través de la plataforma Chamilo.